Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Buen provecho para los que en este momento están ingiriendo sus deliciosos alimentos. Son las 3 de la tarde en punto y estamos entrando al aire para iniciar este programa. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Me van a encontrar en Facebook como Leti Asensio o Metamorfosis Vida y Muerte. También en Instagram como Asensio LE o en Twitter como Leti Asensio. Y también el canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, donde pueden descargar ustedes todas las entrevistas que hemos realizado. Y recuerden también que pueden descargar los podcasts del programa a través de la página www.promoestereo.com para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan compartir o reproducir tantas veces sea necesario. Y bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad. El programa se titula hoy Fibromialgia, la enfermedad invisible, porque justamente en pasados días de mayo se celebra esta situación relacionada con esta enfermedad que no es muy conocida por muchos en la población en general, pero justamente es importante poderla identificar. Y hoy tenemos 3 expertas en el campo que quiero presentarles para que podamos hablar de este tema. Quiero presentarles a la maestra en psicología, Nancy Elizabeth Rangel Domínguez. Ella está en la Facultad de Psicología de la UNAM. También a la maestra Andrea Herrera García en la Universidad Panamericana. Y la doctora Gladys Stephanie Guerrero Castro, residente de subespecialidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las 3 son expertas en este campo y pues vamos a iniciar un poco dándole contexto a esta historia y creo que la doctora Gladys Guerrero nos podría ayudar a dar esta parte introductoria donde yo le preguntaría, doctora, ¿qué es la fibromialgia? ¿De qué estamos hablando con esta enfermedad que es invisible, que en muchas ocasiones pues no se puede ver tan claramente? Pero para que nos ayude a ir dando contexto a lo que vamos a ir platicando. Hola, buenas tardes, Leticia. Sí, claro, entonces hablamos de que la fibromialgia es una afección crónica que va a causar principalmente dolor en todo el cuerpo y está muy asociado a la fatiga. Esto es como cansancio crónico, a sueño no reparador y precisamente eso que hablas que no se conoce mucho sobre esta enfermedad es porque tiene muy poco que la OMS la reconoció como una enfermedad porque anteriormente se consideraba que el dolor era psicológico, que no existía realmente como tal este dolor y ya posteriormente pues se ha visto que efectivamente sí es una enfermedad, que sí hay alteraciones a nivel de los neurotransmisores y de todas las vías que causan el dolor, la fatiga, el que no se pueda dormir bien, entre otros síntomas acompañados. Oiga, doctora, pero a ver, quisiera que nos ayudara a aterrizar un poco. Ese dolor, ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿En un solo órgano, de forma generalizada? ¿O cómo es que podemos también identificar que pudiéramos tener esta enfermedad? Estoy entendiendo que con un cansancio muy importante, que por más que a lo mejor se descanse, se trate de llevar una calidad de sueño, no hay esa sensación de bienestar. Pero en cuanto al dolor, ¿cómo se presenta el dolor? Es un dolor de tipo generalizado. Han cambiado los criterios de diagnóstico, pero actualmente se sabe que deben de ser 11 puntos gatillo en el cuerpo de 18 que son. Y es un dolor generalizado, rigidez en todo el cuerpo, fatiga, cansancio, problemas del pensamiento, memoria, concentración. Puede estar asociado también a depresión, ansiedad, dolores de cabeza, puede incluir migrañas, síndrome de intestino irritable. Tiene muchos síntomas que están muy relacionados con otras enfermedades, pero eso no significa que podamos
descartar esta enfermedad. Puede estar incluso acompañada de otras enfermedades. Y los últimos criterios es que nos habla que al menos debe de tener todos estos síntomas en un mismo nivel de intensidad, al menos los últimos 3 meses, para poder diagnosticar fibromialgia. No hay como tal un estudio que nos diga estos laboratorios te van a hacer que tienes fibromialgia, ni tampoco radiografías, ni estudios de imagen que nos puedan decir que un paciente tiene fibromialgia. Todo es de manera clínica. Ok, doctora, muchas gracias. Quisiera preguntarle, maestra Nancy Rangel, ahorita la doctora hacía mención también de aspectos psicológicos y que incluso esta enfermedad que ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud se pensaba que era pues más de origen emocional, seguramente no se le daba la importancia, pero ¿cuál es la parte emocional, psicológica que está involucrada en esta enfermedad llamada fibromialgia? Ok, sí. Va acompañada, todos estos síntomas van acompañados por sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, puede haber tristeza, desánimo, y aquí nos metemos como en esta pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque no sabemos hasta este momento, todavía se está investigando mucho acerca de la fibromialgia, no tanto como quisiéramos, pero por eso estamos acá. No sabemos bien a bien cuál origina al otro, ¿no? Porque imagínense vivir 3 meses, como nos decía la doctora Gladys, pero son mucho tiempo más, con dificultad para dormir, con dolor generalizado, con problemas para hacer tus actividades, para interactuar. Las pacientes o los pacientes empiezan a aislar. Eso puede generar entonces sintomatología depresiva. También está asociado a sintomatología ansiosa, por ejemplo, a nivel cognitivo o a nivel de los pensamientos, preocupaciones constantes o anticipaciones, ¿no? Aún no ocurre tal o cual evento, pero las personas nos estamos anticipando a esto. Estas dos características es como lo que más se ha relacionado con fibromialgia. Sin embargo, también se ha visto en algunos estudios de tipo más descriptivo, de tipo más relacional, que algunas de las pacientes, algunos de los varones que también viven con esta situación, pues tienen dificultades en el trabajo, tienen dificultades en la familia, porque no siempre tienen el apoyo social que se necesita, ¿no? Es difícil que la familia comprenda por qué ayer estaba muy bien y hoy no lo está, y por qué ayer hacía algunas actividades y hoy no. Y entonces, al interior de la familia, en el trabajo, pues algunas veces van a necesitar incapacitarse o tomar algún tiempo, algún descanso a lo largo del día por esta fatiga que hablábamos o este dolor. Y esto también tiene una serie de repercusiones a nivel, pues, del apoyo social, la percepción de apoyo social, que también puede impactar en la autopercepción de estas personas, ¿no? Sentirse menos valoradas, menos capaces, menos importantes para la familia. Entonces, justo cuando la doctora Gladys señala que hay un montón de síntomas físicos, ¿no? Podríamos también concluir o podríamos afirmar que hay muchísimos síntomas psicológicos y que va a depender de cada paciente, ¿no? Hay pacientes a las que vamos a ver con una sintomatología muy elevada y pacientes que tienen muy buenos recursos de enfrentamiento, de afrontamiento a la vida, que su sintomatología es más chiquita, ¿no? Depende de cada paciente, pero es algo que podemos encontrarnos cuando nos enfrentamos o conocemos a un paciente con estas características. Maestra Andrea Herrera, quisiera preguntarle, ¿hay algunas características que pudiéramos decir que son más susceptibles a que alguien enferme de fibromialgia? Me refiero a lo mejor si son
más hombres, mujeres en cierto rango de edad, y si hay algunos factores que también pudieran predisponer a desarrollar la enfermedad llamada fibromialgia. Qué importante pregunta haces, Leti, te agradezco mucho. Pues sí, efectivamente el ser mujer pues implica un factor de riesgo para esta enfermedad. En la epidemiología, a nivel de la investigación clínica, se reporta una proporción por género de 9 mujeres por cada hombre con esta enfermedad. Entonces esto implica que haya muchísimo más mujeres con este padecimiento que varones, ¿no? Eso no quiere decir que no existan los varones, pero la verdad es que son los menos. Adicionalmente a esas estadísticas, yo diría que también culturalmente los varones pues tienen esta consigna de ser resistentes al olor, de no expresar el malestar, etcétera, etcétera. Entonces, pues quién sabe si realmente estamos reportando una cifra real, o pues también ahí la parte cultural merma un poco la parte, pues, el que los varones lleguen a la consulta médica, ¿no? En cuanto al grupo de edad, sí hay una prevalencia muy específica respecto a la edad. Hay más casos, más personas que debutan entre los 50 y los 60 años de edad con este padecimiento. Eso no quiere decir que no haya adolescentes o adultos jóvenes con esta enfermedad. Serán los menos, por supuesto. Tampoco quiere decir que a los 70 no pueda yo debutar con esta enfermedad, simplemente que la mayor parte de las personas pues debutan con esta enfermedad en ese grupo etario. Ahora bien, respecto a factores de riesgo, la realidad es que creo que tenemos que pensar un poco sobre esta parte de por qué viene la fibromialgia. Y en términos generales, si yo te lo puedo decir así de manera muy simplificada, pues hay algunos aspectos que se relacionan con el sistema nervioso central, otros con el periférico, otros con cuestiones genéticas y otras con cuestiones psicosociales, ¿no? Y dentro de las cosas que podría poner una persona o ser, digamos, en vulnerabilidad para desarrollar esta enfermedad, es tener algunos marcadores genéticos, algunos genes mutados que ya están como, o que se empiezan a identificar, que digamos esta parte pues viene como de la herencia, ¿no? De la familia. Y en cuanto a aspectos psicosociales, el experimentar trauma, un trauma complejo, y esto puede ser desde un trauma físico hasta una cuestión como abuso sexual, violencia intrafamiliar en la infancia, etcétera, puede ser que, digamos, contribuya a la mala interpretación de una situación estresante a nivel del sistema nervioso, para hacer de manera desadaptativa frente al estrés crónico y de esa forma desarrollar este padecimiento. Entonces, estoy entendiendo que tiene sí un componente físico, pero también tiene un componente emocional que seguramente tendrá justamente un abordaje para tratar estas dos, digamos, causales para atender la fibromialgia como tal. Eso me llevaría a preguntarle, doctora Gladys, ¿quién es el especialista encargado de brindar la atención a un paciente o una paciente con fibromialgia? ¿Cómo llegar con el médico? ¿Qué especialista es el que realmente está teniendo mayores habilidades o capacidades para detectar, trabajar y darle el mejor manejo posible a esta situación de la fibromialgia? Bueno, como ya nos dijeron la maestra Nancy y la maestra Andy, esta es una enfermedad de múltiples factores. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario, donde van a actuar varias especialidades. Aquí estamos hablando de que es una enfermedad reumatológica. Está reconocida por el Colegio Americano de Reumatología. Entonces, un reumatólogo pues sería de los ideales que integran este equipo, seguido también de
un algólogo, que pues va a ser el experto en dolor, donde sabemos que este es uno de los síntomas principales. Debe de ser también un apoyo por psicología. Tiene que ser tratado por psicología por los múltiples factores psicológicos que tiene esta enfermedad, además de un fisioterapeuta, nutrición. Pues entre más sea el equipo, pues va a tener un mejor tratamiento, porque como bien ya nos decía la maestra Andy, pues es una enfermedad que sí se ha visto la prevalencia en más de 50 años, pero se ha visto porque no se diagnostica a tiempo, porque es en lo último que piensan cuando, si alguien tiene esta enfermedad, es una enfermedad de ya descarté otras 20 enfermedades, entonces sí tienes fibromialgia. Y por eso es que el tratamiento empieza muy tardío. Yo considero que pues debe de ser un equipo multidisciplinario para abordar esta enfermedad, para que esté como una opción desde el primer momento y se pueda dar un tratamiento oportuno. Muchas gracias, doctora Gladys. Quisiera preguntarle, maestra Nancy, ¿cómo entonces ante estas condiciones que también emocionalmente favorecen la presencia de la fibromialgia y ya teniendo el diagnóstico, cómo es que los psicólogos participan o empiezan a dar este manejo en conjunto con todos estos especialistas que ya nos hablaba la doctora Gladys, para que podamos tener un poquito más claro? Y es cierto ahorita este comentario tan preciso de qué es primero, el huevo o la gallina. Creo que es muy importante porque la maestra Andy decía, hay factores emocionales que pueden desencadenar, pero también la enfermedad desencadena factores emocionales, ¿no? Importantes. Sobre todo porque a lo mejor si no ha sido una enfermedad que ya haya tenido todo un trabajo atrás desde hace muchos años, y en realidad me parece que es reciente este diagnóstico como tal, cómo poder darnos cuenta si somos personas que ya llevamos mucho tiempo con dolor, con cansancio, con alteraciones emocionales, y que a veces puede ser como una bola de nieve. Eso se puede ir complicando porque tengo problemas laborales por mis ausencias, o tengo problemas familiares por estas dolencias que puede llevarme a tener este distanciamiento social. Pero mejor ustedes platíquenos cómo intervienen, cómo hacen este manejo multidisciplinario, ustedes que han abordado esta enfermedad en un equipo justamente de muchas disciplinas. Sí, el trabajo multidisciplinario va a ser básico, es importante. Lamentablemente contamos con pocos equipos multidisciplinarios pues en nuestro país. Entonces, creo que la labor que haces con este tipo de videos, de programas, perdón, videos después en YouTube, es muy importante porque tenemos que dar a conocer que la enfermedad existe. De hecho, el eslogan del Día Mundial por la Investigación por la Fibromialgia de este año es "hagamos visible lo invisible", ¿no? Eso que no se ve y que se pasan años sin conocer el diagnóstico y pensando que me estoy volviendo loca y que me cuesta a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, pues acortemos esos tiempos, ¿no? Que las personas que viven con esta enfermedad puedan acortar el tiempo entre que aparecen los síntomas y reciben un tratamiento adecuado. Entonces, ahí creo que nos toca a todo personal de salud que tengamos contacto con pacientes estar muy capacitados, enterados de que esto existe, dejar de lado mitos que existen alrededor de la enfermedad, muchos y muy dolorosos que le generan sufrimiento a los pacientes. Uno de los mitos, ya lo mencionaba Gladys, es que esta es una enfermedad psicológica, y bueno, quien no nos está viendo, pero estoy haciendo comillas,
porque psicológico significa otra cosa, pero se ha dado a entender como que es inventado, ¿no? Como que yo me lo invento para que alguien me haga caso, para tener ganancias secundarias, etc. Ese es un mito que permanece incluso entre el personal de salud, ¿no? Entonces, yo decía, es muy doloroso para las pacientes porque cuando llegan a un equipo interdisciplinario donde les ofrecemos la atención médica, la atención de psicología, rechazan la atención psicológica, ¿no? Y nos dicen, no, a psicología no, porque no estoy loca, porque no me lo estoy inventando, solo quiero la parte médica, ¿no? Entonces, ese tipo de creencias alrededor de la enfermedad ha hecho mucho daño. Una vez que ya llegan a un equipo multidisciplinario, siempre va a ser importante la educación de la paciente o del paciente, darle a conocer cuál es el diagnóstico, qué se espera con esta enfermedad, ¿no? Y bueno, Gladys ya lo ahondará tal vez un poco, pero aclarar algunos miedos que pudieran tener las pacientes, como que esto es una enfermedad terminal y que esto es incorrecto, o otra idea errónea es que va a haber una malformación asociada a la fibromialgia. Puede haber alguna malformación asociada a otra patología que acompañe, como la artritis, por ejemplo, ¿no? Pero propiamente por la fibro no es algo que estemos esperando. Entonces, es educar a las pacientes en este sentido, qué esperar de la enfermedad. Un trabajo conjunto que tenemos psicología y medicina es fomentar la adherencia al tratamiento. Muchos de los fármacos que se utilizan para la fibromialgia fueron inicialmente utilizados en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los antidepresivos. Entonces, cuando la paciente investiga en la computadora, investiga en internet, dice, esto que me están dando es un antidepresivo, no me lo voy a tomar porque no estoy deprimida, pues ya tenemos un problema, ¿no? De adherencia al tratamiento. A veces investigan otro medicamento y dicen, esto es para convulsiones, yo no tengo convulsiones, entonces no me lo voy a tomar. Por eso, de ahí la importancia de educarlas en la enfermedad, en el tratamiento y fomentar la adherencia al tratamiento. Realmente existen muchos casos que pueden estar bien manejados con mínimo medicamento, pero van a pasar por un proceso de estabilizarse, ¿no? Algo que también hacemos en psicología es fomentar la red de apoyo. Entonces aquí nos toca también capacitar a las familias, ¿no? Explicarles qué es lo que están viendo, cómo pueden participar del cuidado, entrenarles en la identificación de los síntomas. A veces para la paciente es muy fácil ubicar que ya viene una crisis, pero para la familia no tanto, ¿no? Entonces esto es parte también del manejo. También algo a lo que nos esforzamos mucho o a lo que nos dedicamos mucho es a modificar pensamientos generadores de malestar que las pacientes pudieran tener, ¿no? Como soy una carga, no sirvo para nada, mi vida está condenada, muchas de estas cosas que escuchamos. Y bueno, finalmente, bueno, tal vez Andrea también lo pueda profundizar, algo que debemos trabajar con este tipo de población, pues son estrategias de afrontamiento al dolor. El dolor en la fibromialgia es crónico. Puede controlarse, puede disminuirse, pero en muchos casos no va a quitarse. Es una situación que va a acompañar el resto de la vida a estas personas. Entonces necesitamos o necesitan estrategias de manejo y de afrontamiento al dolor. Muchas gracias, maestra Nancy. Quisiera preguntarle a la maestra Herrera, ¿cómo es la vida de las pacientes que tienen fibromialgia? Porque si armamos un poco el rompecabezas que nos están dando ustedes, pues es alguien que va a tener dolor crónico, que va a tener a lo mejor alteraciones de tipo emocional,
que tendrá que llevar medicación importante. ¿Cómo se vive esto en la práctica que ustedes tienen de atender este tipo de pacientes? ¿Qué nos pudieran compartir? ¿Cómo se vive la fibromialgia? Muchas gracias por esa pregunta, Leti. Mira, la verdad es que en la experiencia que yo he tenido con muchos pacientes con este padecimiento, la gran mayoría de mis pacientes son madres de familia, ¿no? Y entonces, no solo implica vivir con la enfermedad y las limitaciones que para mis propias actividades pueda llegar a tener este padecimiento, sino también tengo una serie de responsabilidades, contextualicémoslos aparte en este país en donde normalmente o la mayor parte de las familias, la madre de familia, pues es la que lleva las labores del hogar, es la que a lo mejor es la que normalmente está más al frente de la casa, ¿no? Y en ese sentido, tengo varias pacientes que en numerosas ocasiones me han comentado cómo para ellas ha sido difícil vivir con este padecimiento, porque el trabajo en casa que normalmente hacían no sé, a lo largo de todo un día, ¿no? El responsabilizarse a lo mejor de llevar a los hijos a la escuela, cuando le estaba la pandemia, de hacer las actividades del hogar, si tenían algún negocio o alguna actividad laboral, además de todo eso también llevarla a cabo. A lo mejor tener tiempo para algunas de sus actividades ya como de recreación, pues todo eso se ve trastocado por la enfermedad y tenía pacientes que el no poder cumplir con algunas de estas tareas que para ellas representaban esta función de ser madre, ¿no? Tenía un fuerte impacto en esta visión que ellas tenían de lo que era ser una buena madre, ¿no? Evidentemente en la psicoterapia, pues es importante trabajar esta idea, ¿no? Y modificarla, adaptarla a las nuevas condiciones y también, pues, a los beneficios que quizás pueda tener el que los hijos puedan aportar y ayudar de las tareas del hogar, ¿no? En cuanto a los aspectos formativos que estas tareas del hogar a lo mejor representan para los adolescentes o para los niños. Pero en un inicio, la mayor parte de mis pacientes que pasaron por ese tipo de problemáticas, pues de repente se mostraron un tanto inflexibles porque pues a lo mejor ellas habían sido educadas en una forma de llevar una casa y dado que se sentían muy fatigadas, dado que tenían muchísimo dolor, les era muy difícil a lo mejor lavar a mano toda la ropa de todos, ¿no? Y entonces, bueno, había que entonces aprender a delegar, que quizás cada uno de los miembros de la familia podía lavar la parte que le correspondía o podía cooperar en cierto sentido en el quehacer de la casa. Por ponerte un ejemplo, aquellas pacientes que quizás no eran madres de familia y no eran amas de casa, pero tenían alguna actividad laboral, la mayor parte de las veces lo que me comentaban era que la verdad es que la enfermedad les dificultaba mucho poder cumplir con sus actividades laborales, en tanto que la mayor parte de las actividades laborales requieren o de estar sentada muchas horas en una misma posición, y eso es realmente muy doloroso en muchos sentidos, o de actividades que implicaban mucha fuerza física o desgaste físico, como por ejemplo el hacer el quehacer de alguna casa, ¿no? En el caso de las personas que se dedican a esta labor. Y entonces, para ellos, para ellas y ellos, en muchos sentidos, a lo mejor un día despertar con una crisis de dolor muy importante y no poder ir a trabajar, implica entonces no poder sacar el dinero de ese día para poder comer ese día, ¿no? Y entonces era una situación como muy compleja, porque por una parte, pues necesitaban el ingreso económico y sin embargo, lamentablemente en ocasiones, como bien señalaba Nancy, pese a que haya adherencia terapéutica, pese a que hay un equipo multidisciplinario alrededor del paciente, la realidad es que el paciente pues va a experimentar dolor en mayor o menor medida. De ahí que es importante con este tipo de pacientes pues trabajar en, por ejemplo, partir actividades que son pesadas en partes, en cachitos, le decimos así, y entonces quizás si tienes que hacer
digamos, si vas 2 días a la semana a una casa a hacer el quehacer de esa casa y tienes que hacer una serie de tareas, pues a lo mejor dividir esas tareas con respecto a la dificultad y la fuerza física que necesita esas tareas para que no todo quede en un solo día, sino que puedas a lo mejor intercalar una actividad que pueda resultar pesada, no sé, supongo que trapear, por ejemplo, y quizás después de esa me sigo con una actividad que a lo mejor me resulte mucho más sencilla, que implique menos fuerza física para mí, ¿no? De tal forma que no me desgaste. Entonces, les enseñamos estrategias como partir las actividades en cachitos, como delegar, como tener pausas para poder descansar, poder poner límites con mis compañeros de trabajo, con mis familiares, o a lo mejor comunicarme de forma asertiva con mi jefe para hacerle ver que no es que yo sea alguien flojo, y porque todas las mañanas llego y expreso mi cansancio, o expreso que pese a que dormí 10 horas, pues me siento como si no hubiera dormido una sola, ¿no? El poder tener esa comunicación con mi jefe puede sin duda ayudar a que en esta relación laboral se vea reflejado el esfuerzo que yo tengo en mi actividad laboral y la comprensión por parte de mi equipo de trabajo con respecto a mi situación de salud. Por decirte algunos ejemplos, en la Ciudad de México veo también mucho estas dificultades que las pacientes tienen tan solo, Leti, para tomar un camión, ¿no? Digo, ahora con la pandemia lo vimos un poquito rezagado ese problema, obviamente ya con el inicio de las actividades laborales pues, vuelve a incrementarse, pero pues creo que cualquiera que se haya subido un camión sabe que de repente las paradas son muy abruptas, viene muy lleno el camión y la mayor parte de las personas, si llegan a ceder el asiento a alguna persona que lo necesite, pues es a una persona que visiblemente se ve mal, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a un adulto mayor con un bastón, pues indudablemente me paro y le cedo el asiento. Sin embargo, pues la realidad es que las pacientes con fibromialgia se miran bien, no se mira que haya alguna afectación, como en el caso, no sé, pienso en un paciente a lo mejor con cáncer, pienso en a lo mejor en un paciente con alguna enfermedad hepática, ¿no? Que es visible el malestar que están experimentando. Sin embargo, pues tú puedes ver a una chica de 23 años, a una chica de 33 años, aparentemente bien, que no habría a lo mejor por qué hacer una distinción entre yo que estoy sentada en la silla y ella que está parada en el camión, y sin embargo la está pasando muy mal, porque a lo mejor ya lleva 1 hora de camino, parada, apretada, cuando pues las peculiaridades aparte del tipo de dolor de la fibromialgia, en la que no solo me duelen las cosas que normalmente duelen, sino que además duele aquello que no le duele al resto, como por ejemplo el que me abracen a veces, o el que a veces la ropa me siente pesado, o el que estemos muy apretados, pues les puede doler a estas pacientes. Entonces, es el tipo de dificultades que me llegaban a narrar mis pacientes, por ponerte algunos de los escenarios más comunes que me llegaba a encontrar. Muchas gracias, maestra Andy. Doctora Gladys, con esto quisiera preguntarle, ¿existen grados para clasificar la fibromialgia? Es decir, ¿habrá pacientes que tienen algunos síntomas más que otros y existe grados, no sé si leve, moderado, severo o una clasificación que nos permita también ubicar que hay pues estos síntomas en diferentes niveles, intensidades o frecuencias? Sí, hay una clasificación, como ya te había mencionado antes, pues hay este diagnóstico va a ser completamente clínico y se hace a través de varias escalas, interrogatorios que hacemos, y también una de estos interrogatorios nos muestra qué tan grave está en ese momento, porque hay que entender que la fibromialgia pues varía, así como ya lo mencionaron, puede variar de un día a otro. Hoy puede estar en severo y ya mañana muy severo, y al día siguiente ya puede estar leve.
Entonces, sí hay una clasificación, pero esa es para en ese momento nada más. Al día siguiente puede variar y puede ser completamente diferente. Eso sería justamente también una condición importante, ¿no? Porque a lo mejor ahorita que ustedes hablaban hasta de la cuestión laboral o la cuestión familiar, uno puede decir, yo la vi ayer, estaba perfectamente funcional, realizando su actividad habitual y ahora me llama por teléfono y me dice que se siente muy mal, ¿no? Eso creo que también puede generar un conflicto en el que no se crea en la enfermedad y creo que por eso podemos decir que es invisible, porque no está dando un dato. Bien decía ahorita la maestra Andrea, bueno, podemos a lo mejor ver otras enfermedades mucho más visibles donde hasta el no dormir bien y traer las ojeras y caminar lento, uno dice algo tiene, ¿no? Pero si la vi el otro día, andaba muy contenta y alegre y el siguiente no le fue bien, pues eso puede incluso generar algunos problemas de tipo, no sé, emocional, porque no te creo, porque me van a decir que estoy mintiendo o porque a lo mejor tenía planeada una actividad y la tengo que suspender porque no es algo que yo tenga mucho control, o bien de forma social y laboral, ¿no? Pero ¿cómo hacer con esta situación en particular? Maestra Nancy, quería comentar algo al respecto. Y Leti, fíjate que ahorita que tú mencionas esto de los grados y que ya Gladys nos ha aclarado que estos son movibles, ¿no? O sea, no es como que te quedes en un grado ya. Eh, para mí es muy, muy importante hacerle llegar a la gente que nos escucha que por favor sean muy cuidadosos con lo que profesionales o más bien personas que no son profesionales en el tema pudieran estarles vendiendo u ofreciendo, ¿no? Nos ha tocado y creo que nos ha tocado juntas, Andrea, escuchar que las pacientes llegan diagnosticadas con fibromialgia severa y terminal o fibromialgia avanzada, ¿no? Y bueno, en particular, Andrea y yo, bueno, y Gladys también colaboramos en una área donde también vemos pacientes terminales y no se asemeja, o sea, la fibromialgia no lleva esta condición de terminalidad. Y ¿por qué les digo que tengan mucho cuidado que cuando escuchen a alguien decirles, tienes enfermedad, fibromialgia avanzada y terminal, mejor salgan corriendo, esa persona no las va a ayudar. Gladys ya nos explicó, esto es movible, ¿no? Puede ir de día a día o incluso a veces de la mañana a la noche, ¿no? En la mañana estar muy cansada y en la noche tener mucha pila, etcétera. ¿Por qué les ponemos sobre aviso? Porque recientemente se han ofrecido tratamientos que nada tienen que ver con el manejo de la fibromialgia y que más bien pueden hacer daño, ¿no? Nos ha tocado recibir pacientes bajo ese diagnóstico, fibromialgia avanzada, ¿y qué le dieron? Ah, pues me hicieron cosas con imanes, o me dieron tal hierba, o me hicieron tal cosa. Mucho cuidado con eso, por favor, porque eso puede ponerlos incluso en mayor riesgo. Entonces, que sí nos quede claro hoy aquí que es cierto, hay que hacer visible la enfermedad, es cierto, las personas que viven con fibromialgia la pasan muy mal, pero que los equipos multidisciplinarios que están capacitados, que tienen médicos, que tienen psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, van a poder hacer por estas personas mucho más que esas ofertas milagrosas, ¿no? Entonces, se me prendió la alerta ahorita que te escuché porque hemos recibido muchos casos ¿no? Y pues llegan verdaderamente desoladas a la consulta porque es que me dijeron que ya estoy a 2 de morir. El sufrimiento por el dolor y por los síntomas asociados pudiera hacernos pensar en esto, ¿no? Estoy cercana a morir. Sin embargo, no es una enfermedad como el cáncer o no es una enfermedad como otras que al ir avanzando acercan el término de la vida, ¿no? Entonces,
mucho cuidado, por favor, con estas, pues con estos diagnósticos o con estas etiquetas. Es una clave casi como para darnos cuenta quién no es un experto en fibromialgia. Quisiera preguntarles, quien quiera contestarme, ¿cómo es entonces el tratamiento? Si estamos en un evento agudo, por ejemplo, hoy en la mañana que me desperté con mucho dolor, con mucho cansancio, con un malestar en general, hoy tendré una medicación y a lo mejor después, el día que están más tranquilos los síntomas, tengo otra medicación, ajusto dosis, o cómo es este tratamiento que pueden llevar o deben llevar las pacientes con fibromialgia o pacientes en general con este diagnóstico. Doctora Gladys, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, claro, mira, es muy importante saber que esta es una enfermedad que no tiene cura y que como tiene un manejo multidisciplinario, hay que verlo de esta manera. Son 4 pilares los que están para tratar la fibromialgia. Todo se va a mejorar la calidad de vida y el alivio de los síntomas. Entonces, estos 4 pilares van a ser la terapia farmacológica, la terapia cognitivo-conductual, la nutrición y la actividad física. Y por esto hay que entender que si solamente seguimos uno, sin los otros 3, se va a venir abajo todo. Tenemos que tener estos 4 pilares. El tratamiento farmacológico, como ya lo decía Nancy, se basa principalmente en antidepresivos, antiepilépticos, algunos medicamentos para tratar el dolor agudo. Estos medicamentos hacen que se regulen todos los neurotransmisores que están en desequilibrio. Entonces, no son medicamentos que hoy porque me siento mal me los voy a tomar y al día siguiente me siento bien y no me los voy a tomar. Como todos los medicamentos, hay que entender que tienen efectos secundarios. Y pues mientras más nos apeguemos al tratamiento, más rápido podemos acoplarnos, pero esto no significa que los efectos secundarios los vamos a dejar de lado. Al igual que los otros 3 pilares del tratamiento van a ser muy importantes para el control de los síntomas y mejorar la calidad de vida. Y sobre todo algo importante que yo quiero mencionarles es que no se automediquen, que se traten de apegar lo más posible al tratamiento y que no tomen las pócimas mágicas que alguien les recomienda, porque puede ser que a esa persona sí le haya funcionado, pero a otras personas no les va a funcionar. Cada persona es diferente y el tratamiento debe estar orientado, debe ser personalizado. Muchas gracias, doctora. Maestra Andy, ¿cómo poder hacer justamente ahorita que la doctora Gladys hacía hincapié que uno de los pilares importantes del tratamiento de esta enfermedad llamada fibromialgia es la atención psicológica, cognitivo-conductual? ¿Cómo saber que también estoy acudiendo con un psicólogo especialista en este marco cognitivo-conductual y que además maneje esta situación de la fibromialgia? Porque ahorita preguntábamos a la doctora que hay un médico que regularmente puede trabajar un poco más la cuestión de la fibromialgia, que es el reumatólogo, pero en cuestión psicológica, sobre todo para orientar a la audiencia que nos escucha, cómo saber que es un psicólogo experto en este campo, que tiene esta formación cognitivo-conductual, y de qué estamos hablando para tener un poco más de esas alertas. Claro, por supuesto, Leti. Creo que en nuestro país todavía no tenemos esta cultura de los pacientes que exigen sus derechos, que solicitan información, solicitan credenciales profesionales, lo que no quiere decir que no deberíamos a lo mejor pensar en hacerlo. Evidentemente, pues siendo respetuoso y lo que sea, pero de la misma forma que uno gestiona y busca un especialista
en reumatología, en algología, para poder tener el tratamiento adecuado, ¿no? Y quizás, si bien todo, digamos, cualquier médico podría tratar algunos tipos de dolor, los dolores especializados, las patologías de dolor más complejas, pues tienen que ser vistas por un especialista en dolor, por un especialista en reumatología. De la misma forma tendríamos que tener como esta misma idea en el campo de la psicología, porque la realidad es que no todos los psicólogos le deberíamos entrar a todo, no todos tenemos las credenciales, la experiencia, la supervisión de caso para cierto tipo de pacientes. Entonces, en ese sentido, lo que yo les recomendaría es hablar abiertamente sobre el interés de recibir un cierto tipo de tratamiento de orientación cognitivo-conductual especializado para el manejo de dolor crónico o en términos generales en salud, para que podamos llegar a ese especialista indicado, ¿no? Por supuesto que si quieren, digamos, recibir orientación respecto a dónde lo puedo buscar, por dónde puedo buscar, pues sin duda pueden, quizás al final de esta charla podemos dar algunos de nuestros datos como para que también seamos una orientación para el público, por supuesto, pero si yo les pudiera resumir en grandes palabras de qué va esto de la terapia cognitivo-conductual en el manejo del dolor, implica analizar y modificar el tipo de pensamientos y comportamientos que tenemos ante el dolor, ante la experiencia de vivir con fibromialgia. Normalmente, cuando uno tiene una crisis de dolor, pues es natural que surjan alguna serie de pensamientos, algunas reacciones afectivas o de emociones, algunas sensaciones físicas, además del dolor, como por ejemplo puede ser que me ponga muy tenso, o quizás en mi comportamiento a lo mejor lo que hago es dejar de moverme para que ya no me duela, ¿no? Pero a la larga hay que analizar qué tanto esa forma de ver las cosas o de pensar las cosas, esa forma de responder a nivel afectivo, esa forma de responder a nivel conductual, pues favorece o me ayuda a hacer frente a la fibromialgia, o a lo mejor está jugando un poco como en mi contra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la terapia cognitivo-conductual lo que hará es hacer una serie de estrategias para a lo mejor cuestionar mis ideas. Por ejemplo, si es común en mí cuando tengo una crisis de dolor pensar que es el peor dolor inimaginable, que jamás se me va a quitar, que por qué a mí esto me está pasando, el psicólogo de este corte clínico lo que va a hacer empezar a cuestionarme por qué es que pienso de esa forma, si lo puedo pensar de otra manera, etc. Me va a enseñar algunas estrategias para regular mis emociones, como por ejemplo, respirar de manera profunda, hacer relajaciones musculares progresivas. Me va a enseñar estrategias para mejorar mi sueño, me va a enseñar estrategias para que yo pueda a lo mejor adherirme al tratamiento pese a los efectos secundarios. Y en ese sentido, el tratamiento cognitivo-conductual abarca diversas estrategias que van dirigidas a diversos aspectos, hacia lo que uno piensa, hacia lo que uno siente, hacia lo que uno hace y hacia las sensaciones corporales. El objetivo de esta terapia, en el caso del manejo de la fibromialgia, en primera instancia será que yo pueda tener más estrategias para hacer frente al dolor, a los síntomas de la fibromialgia, porque no solo está el dolor, también a la fatiga. En muchas ocasiones es lo que más les pesa. También a la desregulación emocional que se llega a presentar. Otro de los objetivos va a ser incrementar la tolerancia al dolor, incrementar la flexibilidad cognitiva de los pacientes y que, bueno, a pesar de vivir con dolor, puedan plantear cosas que son importantes para ellos y, bueno, finalmente, pues, continuar con la vida, ¿no? A pesar de esta enfermedad. Muchas gracias, maestra Andy. Pues se nos acaba el tiempo, tenemos solamente un par de minutos y me gustaría que para despedirnos ustedes puedan dejar cada una un mensaje específico, alguna recomendación y bien sus contactos para que la gente los pueda tener presentes.
Bueno, mi contacto es el correo, es sic@hotmail.com. Y bueno, agradecerte mucho, Leti, esta oportunidad de hacer visible la enfermedad. Muchas gracias, maestra Nancy. Al contrario, un placer compartir pues todo lo que ustedes han estado ya trabajando. Doctora Gladys, un mensaje final y alguna referencia sobre cómo contactarla. Hola, sí, claro, es doctora Gladys, así corrido, groo@gmail.com. Y pues el mensaje que yo les quiero dar es que pues a todos los pacientes que tienen esta enfermedad, que pues no están solos y sí pueden salir adelante, sí pueden mejorar su calidad de vida, y pues que aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias, doctora. Maestra Andy. Claro, mi correo es andreahgk@hotmail.com. Y quizás lo que me gustaría decir es que es muy importante el buscar apoyo social. A veces nuestro contexto no favorece mucho esta parte porque, como ya bien decíamos, hablábamos del estigma que en ocasiones pues viene acompañada a este padecimiento. Sin embargo, sí es importante, digamos, encontrar a personas que vean nuestra experiencia, que validen nuestra experiencia, que nos acompañen, que nos alienten. Y en todo caso también que sepan que habemos profesionales de la salud que vemos esta experiencia, que sabemos que es real y que nos importa. Creo que es un gran mensaje para terminar, porque siempre hay gente que puede ayudarnos, acercarnos a las vías correctas. Y no me queda más que agradecer su presencia esta tarde en el programa Metamorfosis, doctora Gladys Guerrero, maestra Andrea Herrera y maestra Nancy Rangel, por enriquecer este tema que creo que es de suma importancia, y estar informados y saber a dónde acudir, y sobre todo que existen un experto en cada campo que nos puede proporcionar un pedacito de su saber, de su conocimiento para mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias a las tres. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte, y nosotros nos estaremos escuchando la próxima emisión, próximo jueves 3 de la tarde. Hasta la próxima.